En este video les voy a contar sobre los métodos de Runge-Kutta. Estos métodos son similares al método de Euler, pero tienen una mejora en el orden de convergencia, ¿sí? Haciendo más evaluaciones de la función f logra una mejora en el orden de convergencia. Recordemos el método de Euler. Este método empezaba a partir del valor inicial, tenía que moverse hasta obtener el valor i correspondiente a el segundo punto, que en este caso sería el 1, ¿sí? Esto está dado por los datos. Ahora yo quisiera ver cuál es la variable i que corresponde al 1. Entonces me muevo desde acá hasta acá, siguiendo la pendiente que me da la función f. Recuerden que i' es f, por lo tanto f es la pendiente de la solución. Entonces de acá salgo con la misma pendiente de la solución. Y obtengo este punto que está acá, ¿sí? Bueno, esto que ven acá en rojo es lo que hace el método de Runge-Kutta de orden 2. ¿Sí? No sale con la pendiente que le da la función f en este punto, ¿sí? Sino lo que hace es, va hasta el punto que se obtiene con Euler, mide cuánto vale f ahí, y luego toma un promedio del valor de f en este punto y el valor en f en este punto, ¿sí? Un promedio sería suma los dos valores y los divide por 2. Entonces vuelve a este punto que está acá y ahora me muevo, trazo una recta con esa pendiente que es el promedio de esos dos valores de f y me muevo así, ¿sí? Recuerden que lo ideal sería encontrar una pendiente que me permita caer en la solución, ¿no? Acá de vuelta, fíjense, el de arriba es el método de Euler, ¿sí? Siempre se mueve con la pendiente del punto anterior para llegar hasta el siguiente. En este caso, Runge-Kutta se movería con la pendiente del punto en el que ya está y con el punto siguiente que le daría el método de Euler. Fíjense, si yo me muevo de acá hasta acá con la pendiente que me da la función f acá, que es más o menos como esta rayita, con esa pendiente debería parar por acá, ¿sí? Pero fíjense que en este punto la pendiente es distinta, es como negativa. Entonces el método de Runge-Kutta toma un promedio entre esta pendiente y esta pendiente, y ese valor es el que va a usar para moverse de acá hasta acá. Ahí tengo los dos métodos comparando, el de Euler y el de Runge-Kutta de orden 2. Acá esto es para el doble de puntos, 10 puntos. Y esto es para 20 puntos. Fíjense, si uno se acerca, se ve que el método de Runge-Kutta está más cerca de la solución que el método de Euler. Entonces, pensemos un poco cómo es. Uno lo que quiere hacer es obtener I1 y n más 1 a partir de IN, sumándole un valor. Con el método de ese valor, con el método de Euler, ese valor era h por f, evaluado en los valores que ya tenía de antes, tn y n, ¿sí? O sea que me muevo un paso h con pendiente f, que recuerden que esto es una aproximación de i' en este punto. Bueno, el método de Runge-Kutta de orden 2 lo que hace es toma esa pendiente, la misma que obtiene Euler, perdón, este valor que me voy a mover, pero lo utiliza cada uno para moverse hacia otro punto, ¿sí? O sea, acá está evaluando f en tn y n, y está evaluando f en tn más 1 y n más k1. Este, si se fijan, es el punto que uno
el IN más 1 que uno obtendría con el método de Euler, ¿no? Entonces evalúa F en esos dos puntos, luego toma un promedio de ambos y este es el valor de K en el cual yo me voy a mover para obtener IN más 1, ¿sí? Bueno, otro método es el Runge-Kutta de orden 4. Acá va a tomar esa pendiente, la del método de Euler. A esta la va a utilizar para trasladarse a otro punto, Tn más h sobre 2, o sea, el punto medio entre Tn y Tn más 1, y ni un aumento en el IN, que es IN más K1 sobre 2. Luego toma otro valor K3, utilizando el K2, que es también la coordenada horizontal, es el punto medio entre Tn y Tn más 1, y en la vertical pone IN más K2 sobre 2, utilizando este K2 que está acá. Y finalmente K4 es F, ahora finalmente en Tn más 1, y lo que hace es IN más K de 3. Entonces acá estoy haciendo 4 evaluaciones de F, y luego estoy tomando un promedio de todas esas evaluaciones, ¿sí? Si bien son 4 valores, acá el K2 y el K3, los dos que están en el medio, los toma 2 veces, le da mayor peso, entonces es como si estuviera sumando 6 valores, y dividido 6 es un promedio, ¿sí? Entonces esta es la forma en la que me voy a mover. Repasemos. Yo me quiero mover de IN cierta distancia para llegar a IN más 1. Euler hace una evaluación de F. Runge-Kutta hace 2 evaluaciones de F en 2 puntos distintos dentro de ese intervalo en el que yo me estoy moviendo. Y estas son 4 evaluaciones de F, ¿sí? Recuerden que la pendiente correcta en la cual yo me debería mover para llegar a la solución exacta no la conozco. Uno usa esta medición como una aproximación de esa pendiente. Pero si uno quiere aproximar algo que desconoce, cuantas más mediciones tenga, siempre va a ser mejor, ¿no? Una medición de F, siempre un promedio de 2 mediciones es mejor, y un promedio de 4 mediciones siempre va a ser mejor, ¿sí? Entonces les voy a mostrar gráficamente. Ahora estoy mirando en el intervalo 0-10. Estoy tomando también 5 subintervalos. Lo que hace el método de Runge-Kutta 4 es considerar no solo el valor de F acá, que esta es la que considera el método de Euler para moverse hasta el siguiente punto. No solo va a considerar este valor de F, sino va a considerar estos dos valores de F, ¿sí? A la altura del punto medio entre T1 y T2, y también cuánto vale F a la altura del T2 en un valor que se obtenía como les mostré antes, ¿sí? Bueno, entonces al tomar ese promedio entre estos 4 valores, elijo una pendiente que en este caso resultó bastante buena. Fíjense, bastante cerca de la solución exacta. Entonces, para moverme de este punto al siguiente, acá estos son los puntos donde voy a evaluar F. Recuerden que F le da el valor de esas pendientes. O sea, es un promedio de esta y esta pendiente, es lo que voy a tomar ahora para elegir una forma de trasladarme de este punto hacia el siguiente, a la altura del 4. Así. Y así sucesivamente. Elijo estos 4 valores en el intervalo, 2 en los extremos, 2 en el medio. Y así me voy moviendo. Esa es la aproximación de Runge-Kutta 4 para 5 subintervalos. Bastante poco y logré una aproximación bastante buena.
Bueno, esta elección, digamos, está bien, uno dice, más evaluaciones de F tengo, no necesariamente va a ser mejor. Está bien, porque estas evaluaciones no son arbitrarias, sino que están eh, evaluadas en algunos puntos estratégicamente elegidos para lograr una mejora en el orden de convergencia, ¿sí? Recuerden que el método de Euler me decía, uno obtenía que el error de truncamiento local estaba acotado por una constante por h cuadrado. Esta constante dependía de la derivada segunda de las soluciones, ¿sí? Entonces, un error de truncamiento local, recuerden que en cada paso tengo un error que con cada uno de los pasos se va acumulando y por lo tanto el error global siempre es menor, ¿sí? Es el error de truncamiento local dividido h. Aquí tienes un resultado de la web. El método de Runge-Kutta-2 me acota el error de truncamiento local por h al cubo, considerando que las soluciones tienen derivadas terceras acotadas. Eso interviene acá, pero esta es independiente de h, y un error de truncamiento local del orden h al cubo me da un error global de h cuadrado. Esto significa que si yo duplico la cantidad de puntos, eso me va a significar que el error global va a ser el error del paso anterior dividido 4. ¿Sí? En este caso era el error del paso anterior dividido 2, esto es el error del paso anterior dividido 4, 2 a la 2. Y en el caso de Runge-Kutta-4, obtengo un error de truncamiento local menor que h a la 5, obteniendo un error global de h a la 4, donde esta constante dependen de las derivadas quintas de las soluciones. Esto va a significar que si duplico el paso de una iteración a otra, el error se me va a dividir por 8. ¿Sí? Bueno. Bueno, claramente uno puede llegar a concluir que son mucho mejores el Runge-Kutta 2 y mucho mejor el 4, ¿sí? Tengan en cuenta que este orden de convergencia no es gratuito, sino que viene de la mano de un mayor costo computacional en las evaluaciones de F, ¿sí? Eso se evalúa de acuerdo al problema. Si no es muy costoso evaluar F, conviene usar uno de estos métodos para tener una convergencia más rápida. Pero por ahí esto puede ser algo costoso dependiendo del problema. También tengan en cuenta que las cotas, esto está garantizado para funciones, para soluciones que son 5 veces derivables y están acotadas, ¿no? Bueno, el código de los métodos de Runge-Kutta 2 y Runge-Kutta 4 son muy parecidos al método de Euler, solo que en la parte en la que evalúa F hay que cambiar esto, hay que cambiar por esto. Y finalmente obtener IN más 1 a partir de IN sumándole este valor. El Runge-Kutta 4 también hay que hacer esta previa antes de finalmente sumar este valor al IN. Eso es todo.